Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos un diálogo, una conversación para tener este mes de noviembre un tema sobre el cáncer de próstata. Agradecemos a todos los presentes y me gustaría poner en contexto por qué ahora en noviembre estamos hablando sobre el cáncer de próstata. Voy a compartir en este momento la presentación y agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Y a través de la plataforma de inclusión y equidad de el CUSEA, vamos a presentar Movember, prevención del cáncer de próstata. Movember es un movimiento que nace en Australia y es la combinación de la palabra en inglés mustache, que es bigote, y el mes de noviembre. Eso es Movember. ¿Y por qué está en inglés? Porque en 2003, Travis Garon y Luke Slattery decidieron iniciar un movimiento inspirados en el activismo de sus propias madres con respecto al cáncer de mama, recaudación de fondos y activismo para sensibilizar el tema. Se inspiraron en que sus madres estaban siempre muy activas con respecto al cáncer de mama. Pero ellos dijeron, y lo cito textualmente, nuestros padres, socios, hermanos y amigos enfrentan una crisis de salud de la que no se habla. Los hombres se mueren demasiado jóvenes. No podemos permitirnos y quedarnos en silencio. Tal cual es lo que estos dos hombres en 2003 decidieron iniciar con esta campaña para romper con el silencio, porque los hombres no hablamos del cáncer de próstata. El objetivo de esta asociación, que es no gubernamental y sin fines de lucro, es generar conciencia y recaudar fondos para el tratamiento y detección temprana. Decidieron utilizar el bigote porque en 2003 ya no estaba de moda. Ya no estaba de moda traer bigote. Entonces, quienes se dejaran crecer el bigote atraería comentarios y decidieron invitar y solamente 30 hombres aceptaron el reto. Y estos hombres se dejaron crecer el bigote y donaron $10 australianos a la causa. En 2004 generan esta asociación, se registra la fundación. Ustedes pueden ver la página electrónica. No es nada difícil de recordar el nombre. Y en el 2007 se vuelve viral e internacional, principalmente en países de habla inglesa y en toda Europa, Asia y Sudáfrica. Para 2019, esta asociación ya tenía más de 1,250 proyectos financiados a nivel mundial y han acumulado más de 542 millones de euros recaudados desde el 2003 y ha logrado posicionarse entre las primeras ONGs del mundo en cuanto a la cantidad de personas registradas y activismo. Entendiendo este contexto internacional, ¿qué ha hecho CUSEA? Pues CUSEA, a través de esta plataforma de inclusión y equidad, ha logrado ya hacer eco, hacer ruido y seguir apoyando y seguir hablando y seguir invitando a que hablemos del cáncer de mama. Y por eso el mes pasado, en octubre, tuvimos un diálogo precisamente con médicos, con sobrevivientes, sobre el tema del cáncer de mama. Pero debido a que Movember es en noviembre donde esta asociación sin fines de lucro inicia el tema del bigote, y por eso es que algunos hemos optado por dejarnos crecer el bigote, y alineándonos con que el Hospital Civil de Guadalajara nos comparte como autoridad los colores de los listones con respecto a los diferentes tipos de cáncer. El listón celeste, el azul celeste, está asignado para la próstata. Y hoy precisamente vamos a hablar de la prevención del cáncer de próstata. Vamos a hablar sobre qué es, cuáles son los factores de riesgo, signos, síntomas, qué podemos hacer para modificar
estos factores, el diagnóstico, el tratamiento y los mitos, sobre todo los mitos. Y para eso tenemos con nosotros a Gustavo Rodríguez Pérez, toxicólogo y certificado en análisis de riesgo, que es jefe de nuestra unidad de seguridad integral en CUSEA. Hemos invitado a un urólogo, que es el doctor Rubén Bernabé Ceja, y a un oncólogo radioterapeuta con maestría en sexualidad humana, el doctor Guillermo Alán Hernández Chávez. Es a ellos a quienes les doy la más cordial bienvenida y agradezco que hayan aceptado estar con nosotros hoy para que desde el aspecto científico, la información médica, sea ventilado hoy el tema. Pero también me siento muy contento, muy feliz de tener con nosotros a don Alberto del Río Rodríguez, ingeniero industrial de formación. Actualmente tiene 64 años, es sobreviviente de cáncer de próstata y para citar lo que él tan amablemente nos compartió, la cirugía salvó mi vida. De esto vamos a hablar en estos minutos. Sin más, dejaré de proyectar la presentación para dar paso a nuestros especialistas, quienes nos estarán hablando sobre el tema. Gustavo Rodríguez, ¿nos podrías por favor mencionar sobre la prevención? ¿Qué haremos nosotros para prevenir? Después estaremos platicando alternadamente con el urólogo y con el oncólogo para finalmente dejarle la palabra a nuestro testimonio sobreviviente. Dejo el micrófono y las palabras. Gustavo, por favor. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Y la verdad, para mí sí es muy importante el tema de la prevención, no solamente en esta enfermedad, pero enfocándonos al cáncer de próstata que trae detrás de su prevención mucho de lo cultural, de hecho hasta lo religioso. Y el tema que hemos estado viendo sobre el machismo, que tiene mucho que ver con por qué no las personas no acuden como un tema de prevención a las clínicas de primera atención. ¿Por qué se esperan siempre hasta que hay algún problema o presentan los síntomas francos de que su próstata está fallando? Perdone. Eso significa que no es que no existe información, porque claro que existe. Existe mucha información que nos da el Seguro Social, la Secretaría de Salud. De hecho, cuando uno va al IMSS, habla mucho sobre la prevención del cáncer de próstata como el de mama. Pero ¿por qué falla eso? ¿Qué es el problema que tenemos los mexicanos? Que ese es lo de mi experiencia, no sé en otros países realmente cuál sea la principal causa, pero en México es mucho el tabú que tiene que ver con la cultura, con que creemos que esto mancha el hombre, que quita parte de su masculinidad o que lo pone en duda. Siendo que esta enfermedad empieza a ser como muy presente a los 45 años, en donde todos deberíamos de hacernos ya la prueba, no solamente el antígeno, que es una herramienta buena, pero no es complementar, no es el estándar de oro, lo que significaría que esa nos va a dar la respuesta total de si tenemos o no la enfermedad, es parte del diagnóstico solamente, pero la que sí es el estándar de oro sigue siendo el diagnóstico, la exploración, obviamente, por un especialista, en donde nos va a decir, bueno, ¿cómo está nuestra próstata? ¿Qué causas está teniendo? Ya que la próstata es una glándula que ya con la edad nos va a dar problemas. Algunos sí nos va a dar una hiperplasia prostática benigna, algunos sí les puede dar un cáncer. Nivel, ¿no? No a todos. Pero aún aquí lo que hay que recalcar mucho el problema de por qué las personas o los hombres no acuden. ¿Qué es lo que los hace tan resistentes al sentarse ante el consultorio con un médico y decirle, ¿sabe qué? Pues fíjese que no estoy orinando bien, fíjese que mis relaciones sexuales ya no son como antes, ya no tengo una erección adecuada, una eyaculación adecuada. Bueno,
Y Gracias, esto, Gustavo. Se estaba cortando un poco tu conexión, ok, pero sí, alcanzamos a escuchar esto último. ok, Eh, Tienes un minuto para terminar la primera participación con respecto a la prevención. ok. Todavía tengo, ¿cuánto tiempo? Perdón, ¿un minuto? Un minuto más, sí, para terminar el tema de la prevención. Muy bien. Y esto nos va a llevar a efectos catastróficos, porque cuando ya llega un paciente con un problema, ya el problema está muy avanzado, ¿verdad? Ya es un problema en el que lo que se le va a ofrecer, ya cuando uno le dice, tienes que ir con el urólogo, que obviamente es una de las primeras maneras de prevenirlo, para que el experto te diga si estás bien, pero cuando en la consulta de primer nivel tú le expresas al médico que te sientes mal y él capta que debe de enviarte, es la manera de prevenir, es lo primero. Pero ya cuando te dicen que no pueden orinar o que ya tienen toda esta sintomatología, pues ya lo derivas pensando hasta en el urólogo oncólogo, no con solamente el urólogo. Y los recursos económicos empiezan a tener también un problema porque no estamos preparados para eso. Sale más caro. Entonces todo esto nos va minando en lo económico, en la atención médica y ahorita con la del COVID no se diga. Se volvió otro tema en el que para la atención especializada se está haciendo con mucho mayor precaución por el tema del COVID. Entonces imagínate el machismo, imagínate la falta de información que existe real en cuanto a los niveles familiares y el que yo no le diga o no me atreva a decirle al médico qué es lo que me está pasando. Eso Claro. es el tabú que tenemos. El problema principal es ese. Muchísimas gracias, Gustavo Rodríguez, responsable del área de salud preventiva aquí en el CUSEA. Justo ahí en ese tema, me gustaría pedirle a nuestro oncólogo que tiene la maestría en sexualidad humana que nos aportara un comentario con respecto a la sexualidad humana. El tema, no como oncólogo, sino como especialista en la sexualidad humana, el tabú, el machismo. ¿Cómo podríamos invitar a los hombres a que se atrevieran a ir al primer médico, al primer contacto, ni siquiera todavía con el urólogo y evitar tener que ir con el oncólogo? Si pudieras, por favor, compartirnos tus conocimientos y lo que sabes con respecto a qué podríamos hacer para romper esta barrera del silencio. Sí, como no. Creo que uno de los aspectos importantes para conocer, no nada más es, no es que no hablemos de cáncer los hombres, ¿eh? No hablamos de ninguna enfermedad. Hay una formación en donde el hombre lo puede todo, se aguanta, es fuerte, pero es fuerte aparentemente, porque realmente nuestras consultas están llenas de mujeres y los hombres generalmente acuden en etapas muy tardías. Primero, por hay una fantasía, acerca de la revisión de próstata, ¿no? Por eso el antígeno prostático de pronto tomó una fuerte relevancia, porque me hago un examen de sangre y nadie tiene entonces que tocarme y que tocarme en una parte en donde el ano como tal, la erotización de esa parte o esa parte en Occidente es prohibida. Es aquí a nadie tiene que tocarla y nadie tiene que hacer nada. Entonces, va desde la formación de pequeños y la formación, eh, aunque en nuestra sociedad ya ha cambiado un poco, la formación la hace la mamá. Y las mamás, ellas sí acuden a que las revisen, pero también hay que tener en cuenta que si tomamos los índices de abuso, pues también las mamás les dicen, ahí te tiene que tocar nada. Entonces, hay una situación en donde se tendrá que elegir cuál es la información que se da. Me acuerdo que cuando llegó el VIH-Sida, las personas tuvieron que hablar de sexualidad porque no se hablaba ni siquiera de eso. Entonces, va una formación desde la primaria, desde la secundaria, toda una formación educativa. No tenemos educación en salud en México o es muy escasa. Muchísimas gracias, Alan, quien es, además de oncólogo, es una persona que ha tenido estudios sobre sexualidad humana
y por eso el enfoque con el que abrimos. Me gustaría entonces pasar con el urólogo. Rubén, que nos pudieras compartir cuál es la intimidad en el consultorio del urólogo. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cuál es tu experiencia? Si el experto en sexualidad humana y el médico en temas de prevención nos dicen que es el tabú, que es el machismo y que en general, no solamente el cáncer de próstata, sino en general los hombres somos muy malos pacientes por la idea de que todo lo podemos, todo lo aguantamos y todo nos lo tenemos que aguantar. ¿Cuál es tu experiencia en el consultorio como urólogo con los hombres en este tema? Hay esta fantasía infantil por parte de los pacientes de que evidentemente cuando enferman y cuando no lo comunican, la enfermedad no progresa. La enfermedad progresa y sigue su rumbo. Para nosotros los urólogos ha sido muy difícil esta situación real con el paciente, porque el paciente llega en etapas, sobre todo si no hay dolor, el paciente llega en etapas terminales. Y la verdad es que lo que hemos visto nosotros, el cáncer de próstata, que es por esto que se empezó a desarrollar este movimiento, el cáncer de próstata no da síntomas iniciales. Entonces tú tienes un paciente sin síntomas que evidentemente puede estar 5 o 10 años sin sintomatología y ese paciente está permitiéndose una progresión. El paciente que empieza a tener esta circunstancia de una revisión y que en su conciencia, a través de su lado, de su parte femenina, bien sean sus hijas, su esposa, su mamá, sus hermanas, quien lo empieza a alentar a que vaya al consultorio y donde le nace la posibilidad de dejarse revisar, es ahí el paciente que empieza a tener este grado de conciencia que le permite, a su vez, entonces, ahora sí, buscar una ayuda y nada más, la mayoría lo hacen como profilaxis. Algunos, que este es el grosor y la población que más acude al consultorio, es la siguiente: es aquel paciente que tiene sintomatología, pero sintomatología de enfermedad prostática benigna. No así, el cáncer no da síntomas. Entonces, es aquel paciente que llega con cuadro de ardor, dolor para orinar, dificultad miccional, que se levanta en la noche a orinar, que está con un chorro débil, que está notando que va a orinar y que tiene goteo terminal, que se le manchan los calzones, que no está eyaculando bien, que empezó a mermar su actividad sexual. Este es el paciente que entonces empieza a acudir, y ahí cuando la revisión del paciente prostático sano, ese paciente prostático sano, ahí detectamos nosotros muchos pacientes con cáncer de próstata. Entonces, lo que comentábamos al principio, lo que comentaba Gustavo, es evidentemente no es solo el tacto ayuda mucho por la situación, perdón, no solo el antígeno, el tacto ayuda mucho por la situación de diferenciar los tejidos que están ahí. Entonces, como hemos estado poniéndole tabú a una zona del cuerpo, la verdad es que uno haciendo un tacto rectal no tardas más de 30 segundos, es súper rápido. Es muy importante para nosotros entender que cuando viene un paciente con sintomatología prostática benigna, que es esta parte que uno ve en la consulta donde el paciente, a pesar de que viene a una revisión y esta revisión básicamente es la expectativa de estar bien, el paciente llega muy nervioso, llega con una angustia tremenda, y aquí los urólogos nos hemos vuelto expertos en hacer que el paciente te tenga confianza en 10, 20, 30 segundos rápido, que note que no va a haber dolor, que note que no va a haber problemas, que lo que se tenga que hacer se va a solventar, es decir, que lo más seguro es que se lo pueda solucionar. Y entonces, como varones prácticos, quieres solucionar todo de una buena manera y de una buena vez. Entonces, lo que se tenga que hacer. Habitualmente, la mayoría, como les comentaba, llegan en etapas donde vienen con sintomatología urinaria baja, es decir, todo lo que mencionaba, y ya después es cuando se empieza a detectar la parte del cáncer. Que al tacto, la primera visita tú te das cuenta en el tacto rectal y decides que es una próstata que no está sana, y dices, esta próstata que no está sana le tengo que dar un seguimiento de otra manera. Sin embargo, hay próstatas que dan la apariencia de sanas y no necesariamente están sanas. Para eso se combina el resultado del tu antígeno con el resultado del antígeno fracción libre,
con el resultado de tu tacto, y muy probablemente es un paciente que tú vas a tener que mandar, evidentemente, a hacer estudios posteriores. Normalmente no es a la primera cita que el paciente se le detecta cáncer de próstata. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces pasamos a la etapa donde lamentablemente ya hay que atender. Y yo sé que aquí es compartido tanto el urólogo como el oncólogo, pero me gustaría ahora permitir que Alan nos pudiera compartir el oncólogo cómo recibe al paciente. Entiendo claramente que es especialidad del urólogo, pero aquí el oncólogo, ¿qué ve? ¿Cómo recibe a la persona, al hombre? ¿Y cuál es el acompañamiento? Bueno, es importante señalar, generalmente cuando llegan con nosotros, generalmente llegan derivados de un urólogo. Muchas de las ocasiones, cuando es una etapa temprana, el tratamiento de elección es la cirugía. Algunas ocasiones diferentes en pacientes ya de mucha edad o pacientes que no tienen su estado tan adecuado, no irán a cirugía y entonces también llegan a oncología. Y también lo mencionaba el doctor Rubén, muchos de nuestros pacientes llegan en etapas muy avanzadas, entonces la parte quirúrgica ya no es posible y entonces pasan a oncología. Generalmente nosotros no tenemos, lo digo honestamente, no tenemos tanto problema porque el paciente viene ya diagnosticado y viene ya con una idea de qué tiene que hacerse. Difícilmente nos encontramos con un paciente que se pone resistente o que quiere negociar. Los pacientes que se ponen más resistentes son aquellos en donde tienen las dos posibilidades, tanto de cirugía como de un tratamiento oncológico, quizás de radioterapia. Pero la mayoría ya vienen con la idea de un diagnóstico y de un avance de enfermedad. Entonces, ya vienen dispuestos a, y es parte de una dinámica que se da en cuanto a la negociación. Ya no negocian el tacto o no, ya lo que están preocupados es por su vida. Y entonces ya se les ofrece un tipo de tratamiento y la mayoría aceptan. También he de confesar, muchos pacientes no aceptan los tratamientos, buscan alguna alternativa, lo cual es totalmente válido. La etapa del médico que decía y se hacía todo ya no existe. Ahora es una responsabilidad compartida. Y en esta responsabilidad compartida tratamos de hacer, como decía el doctor Rubén Bernabé, un manejo más fácil para el paciente, pero ya llegar a un tratamiento oncológico o a un tratamiento quirúrgico del tamaño en que se hacen las cirugías, ya no es tan sencillo. Sin embargo, estamos hablando que en una etapa, como en todos los cánceres, en una etapa temprana, existen muchas posibilidades de cura. En cambio, cuando ya son etapas más avanzadas, la curación es más difícil. Curiosamente, cáncer de próstata, al igual que cáncer de mama, los pacientes tienen avances usualmente lentos. Entonces, nos permiten hacer múltiples tratamientos combinados. La verdad es que en cáncer de próstata, el dúo que hacemos con urología es muy importante, porque ellos tienen una parte de manejo de muchas complicaciones, de diagnóstico. Ellos son sus médicos iniciales y también hacen mucha confianza con ellos. Nosotros aportamos al tratamiento, el tratamiento oncológico, hacemos algo de seguimiento, pero nos apoyamos mucho en la parte urológica. Tenemos que hablar de lo inevitable que es, desafortunadamente, si entendí bien, por la participación de Gustavo Rodríguez, de Rubén Bernabé y de Alan Hernández, lamentablemente la gran mayoría ya no hay mucho que hacer, ya es muy tarde. Como oncólogo, háblanos de la metástasis, háblanos, porque todos tenemos un tío, un primo, el primo de nuestros papás, un primo de nuestra mamá, un abuelo que nunca se atendió, nunca fue a tiempo y está totalmente con un cáncer en muchas partes de su cuerpo. Háblanos de la metástasis porque no nos atendimos a tiempo. Fíjate que el cáncer de próstata, como comentaba, es un cáncer que avanza lento. Entonces, esto nos permite hacer múltiples tratamientos, aún en pacientes metastásicos.
Es un cáncer dependiente de las hormonas. Entonces, en su gran mayoría, ¿qué hacemos? Se bloquea la acción de la testosterona. De ahí que vienen muchos efectos en la sexualidad secundarios a esto, pero nos permite manejos a largo plazo. Yo tengo pacientes de 8 o 10 años con metástasis de inicio, con manejos de bloqueo hormonal. Si se presenta alguna metástasis que hay que radiar, se radia. Eventualmente muchos de estos pacientes se harán resistentes a la hormona y tendrán que recibir quimioterapia. Y aún en el manejo oncológico de quimioterapia, que la mayoría son terapias nuevas, ya van entrando terapias nuevas, nos permiten cierta respuesta. Por eso todos conocemos, porque duran mucho tiempo. A diferencia del tío que tiene cáncer de estómago, por ejemplo, él no va a durar mucho, 1 año, 2, cuando mucho. Los pacientes de cáncer de próstata duran mucho. No significa que hay que esperarse, no. Significa que lo pude haber hecho el tratamiento desde el inicio y nunca estar al pendiente de estar tomando medicamentos que van a alterar mi vida en lo general y en lo sexual más, porque el hombre se fija mucho en eso. Aquí entonces invito a los tres, antes de pasar al testimonio de vida, invito a nuestros 3 médicos especialistas, tanto en la prevención, el urólogo y al oncólogo, a que nos digan cuál sería el escenario ideal para México. Si ustedes se dieron cuenta, en la muy breve presentación que hice, México no está incluido en el movimiento de Movember. No tenemos desarrollada la cultura del activismo para la recaudación de fondos. Estamos pensando en que si no tenemos los ingresos, si no tenemos los medios, vamos a salud pública. Vamos al ISSSTE, al Seguro Social, al Seguro Popular. Si tenemos los medios, vamos con un especialista de consulta privada. Pero como México, aterricemos como Guadalajara, como Jalisco, como nación, como hombres mexicanos, independientemente de los ingresos, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Medicina preventiva, urología, oncología. ¿Qué sería el escenario ideal para México? Abro el micrófono para los 3. Gracias. Bueno, empiezo. Yo creo que aquí debería de existir, lógicamente, que nosotros los oncólogos somos los ya en etapa avanzada. Te juro que no pasaría nada si nos quedamos sin trabajo, ¿eh? Te lo juro. La verdad es que el saber que tienes que acudir a hacer chequeo preventivo a partir de los 40 años con tu médico familiar o urólogo particular o médico en el ISSSTE o en cualquier institución, tendría que ser la clave. O sea, hay que saber que a partir de los 40 no puedes permitirte, al igual que las mujeres, su papá Nicolau, el hombre tendría que tener revisión y antígeno prostático a partir de los 40. Creo que esa es la parte más importante, quitarse telarañas de la cabeza. Continúo. Yo les digo a los pacientes que evidentemente es mucho más fácil pagar una consulta de 400, 300, 200, 500, 700, 800 pesos, lo que la pagues, o ir a hacer fila a una institución, a después no tener una calidad de vida. Evidentemente, nosotros como médicos tenemos que sembrar la semilla de la prevención. La prevención es el arma más importante en todo, y es lo siguiente: está relacionado a nuestra cultura. Y como cultura, como no hemos brincado la parte donde la corporalidad es absolutamente algo natural, como no hemos brincado esa parte, pensamos que cualquier situación relacionada con esto tendrá que ver con religión, con sexualidad, con cualquier otra cosa menos con tu salud física. Prevención en todo, y prevención. Aquí nosotros antes el corte lo teníamos a los 45 años, pero la verdad es que bajo las circunstancias que vive el país y la cultura como la tenemos, empezamos a decir todos 40 años. 40 años, porque la gente tarda muchísimo en llegar al hospital, tarda muchísimo en llegar a una revisión,
haces una cita y la aplazas y la aplazas y la aplazas, y si vas pensando que tú estás teniendo algo circunstancial relacionado con el cáncer, te aseguro que aplazan la cita. Entonces, mucho importa para nosotros sembrar esta semilla de tiene solución, tiene una manera de vivir bien, tiene una manera de estar vivo, cómodo y en sana paz, como dicen. Muchísimas Bueno, gracias. Entonces nos quedaría Gustavo como sí, médico en tema de prevención. ¿Cuál sería el momento ideal para México? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? yo me iría más atrás. Fíjate que, bueno, sonó raro, ¿verdad? Yo me iría todavía en la materia de la familia, porque ahí es donde estamos fallando en la prevención. Lo que es lo cultural y los mitos y todo esto existe dentro de la familia. Si nosotros sembramos ahí, como dicen los dos especialistas, sembramos ahí en la familia la necesidad de decirle a los hijos qué es prevenir y qué se tendrán que hacer sin duda alguna en alguna etapa de su vida, en la década de la vida, si la dividimos por 10, seguramente vamos a entrar en cada una de estas. Entonces, irles diciendo desde ahí y que la Secretaría de Educación Pública tuviera también dentro de su educación la prevención como materia, como antes existía la de ética, bueno, pues meterle a la salud, porque cuando ya llegan a la edad adulta o llegamos a la edad adulta, arrastramos tantas cosas que no nos permiten abrirnos. Y lo cultural y lo emocional y lo que dice mi abuelita o mi papá, que decía que una vez que te tocan ahí ya no eres hombre. Bueno, pues es como la película esta de la montaña, ¿no? El secreto en la montaña, que dos personas vaqueras de botas y que fueran abrirse y que eso hiciera un cambio total en la vida, de que vean que en todos lados hay esta preferencia y que es sano. Bueno, esto también debería de ir así, porque ya cuando llegamos a la parte de acudir con el médico, ya no es prevención, acudimos por algo. La prevención es antes, es en qué momento yo tengo que estar haciendo mi cartilla válida. Así como existe la vacunación, debería de existir esto, ¿no? De también a mí que yo tenga dónde me checaron, qué fecha fue, quién me lo hizo y qué salió. Mi cartilla de salud, ¿no? De adulto. Porque el problema no es que lleguemos a la adultez, es que vivimos 70 años. Y para llegarlos pasamos por muchas cosas y los costos son tanto en lo económico personal como en lo de gobierno. O sea, le pegamos a todas las esferas. Y cuando alguien ya enferma, no me van a dejar mentir los oncólogos y el especialista en neurología, que cuando alguien ya llega con ellos, pues los costos son muy elevados, muy, muy elevados. No es que pretendiera uno que nadie no llegara, sino que llegara los que de veras deberían de llegar, porque sí o sí el cáncer se les presentó, a pesar de toda la prevención, a pesar de que estuvieron con una cultura de la prevención desde chicos, ¿no? Yo me iría desde allá, la verdad, y haría lo posible porque ahora en las aulas de primaria, secundaria y prepa se insistiera en las medidas de prevención y no pasaríamos por tantas cosas y costos innecesarios. Ahí viene la vacuna del COVID, que no es tema, pero imagínense cómo va a estar esto de polémico. Entonces eso habla de nuestra cultura, pero más sobre lo que la familia se expresa y dice y le hace al niño o a la niña, de eso de no te toquen o no te toques, o dile pajarito al pene, o sea, ese tipo de cosas que desde ahí vamos arrastrando un montón de mentiras, ¿no? Del murcielaguito y cosas así, cuando tienen nombres mucho mejor conocidos y menos agresivos como los que son realmente. Entonces es la parte de manejar en la familia y sembrar ahí eso, la prevención. Creo yo que si ahí no lo hacemos, ya cuando lleguemos a la adultez, ya llegamos tarde. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los tres médicos, cada uno desde su trinchera. ¿Querías aportar algo más, Bernabé? Rubén. No, básicamente lo que mencionaban sí es cierto.
esto es desde la cultura en tu casa y lo ves porque en realidad cuando llegan los pacientes, muchos vienen traídos por sus mujeres, por su familia del lado femenino. Las hijas traen a los papás, las hermanas traen al hermano. Me ha tocado que entran aquí, son esposos, no, es mi hermano. Ah, caray, ¿por qué no viene solo? No, es que no quería venir y lo traje. Y esa es una parte muy, muy importante. Entonces, la mujer ha aprendido en esa parte, en la transmisión de la cultura de una mujer a otra, ellas lo han aprendido como la manera de prevención y nosotros seguimos en las mismas. Muy valiosa aportación, porque justo nos das la pauta para ahora invitar a nuestro testimonio, porque entonces entre hombres no lo hablamos, entre hombres no lo socializamos, lo sufrimos en silencio, pero es la mujer, no por algo ahora podemos hablar abiertamente del cáncer de mama en octubre, porque ellas lo han ya socializado, ellas lo pueden ya abrir, los hombres seguimos sin hablarlo. Cuando tuve el honor de entrevistar por teléfono a don Alberto, a quien le voy a dar la palabra ahora, me voy a adelantar y disculpe que rompa el tema, el protocolo, pero fue usted quien me dijo, gracias a mi mujer, fue mi esposa. Entonces, justo ahí, Rubén, nos das la pauta para darle el micrófono a don Alberto, que nos platique su experiencia como sobreviviente, como paciente, para que nos diga cómo es como hombre, todo lo que ha estado escuchando y qué es su experiencia de vida. Por favor, compártanos su experiencia de vida sobre la teoría, el tabú, las ideas y cómo fue que llegó al consultorio del médico. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me escucho perfectamente bien. Bueno, ahora va a hablar el que la muerte le estuvo soplando aquí en el cuello, ¿verdad? Yo lo pondré como, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo estuve escuchando, pues yo me venían muchas ideas a la cabeza de que pues yo lo pondría como un eslogan publicitario. Revísate, te vas a ir a revisar con un especialista, no vas a ir con el mecánico. Entonces, yo lo pondría como un eslogan publicitario. Pues todo comenzó con las pruebas de antígenos prostáticos, que afortunadamente, pues gracias a mi esposa, como le comentaba, que siempre estaba recordándome ella que me hiciera la prueba. Y eso desafortunadamente, pues la gran mayoría de los hombres no lo tienen, no lo tienen. Saben que se tienen que realizar esa prueba y no lo hacen porque dicen que se sienten en perfectas condiciones. Yo habría hecho lo mismo, soy sincero, yo habría hecho lo mismo, pero aquí es donde se tiene que poner atención. Aunque se sientan bien, tienen que hacerse el estudio. Esa es una recomendación. Le está hablando a alguien que la muerte le estuvo respirando aquí en el cuello, ¿verdad? En mi caso, desde los 60 años, empezó a elevarse el límite si la referencia del prostático, en este caso, el análisis que se hace, si la referencia es menos de 4, pues conmigo empieza 4.5. A eso no le da importancia. A los 6 meses me hago otra. 6. Todavía pensando que ese estudio iba a bajar. No. Llegan los otros 6 meses. La prueba ya estaba en 17. O sea que nunca bajó y nunca esperen que baje. No va a bajar. Fue cuando, bueno, ya inmediatamente, pues ya mi esposa, llegamos con el doctor Rubén, que afortunadamente, pues, es el especialista, donde nosotros llegamos. Y él inmediatamente me mandó a hacer los estudios, pues, entre ellos la biopsia. No fue, pues, que diga, muy agradable el asunto. Digo, ya después de la biopsia, pues, al darme los resultados me indicaba que tenía células cancerígenas. Y algo muy importante, que hasta cierto punto nos dio gusto, que no mostraba evidencia de metástasis.
eso fue pues ahora sí, dentro de los males, pues fue lo mejor. ¿Qué me indicaba eso? Pues que todavía estaba muy, muy a tiempo de salvar mi vida. Fue cuando ya sí me sentí triste con esa noticia. Sí, no lo dudo, digo, no lo niego. Me sentí triste, pero no fue miedo a la muerte. Eso no, nunca lo sentí. Esto, sino más ver a mi familia, que ellos sufrieran, ¿sí? Nunca le tuve miedo a la muerte. Y nunca sentí, al ir con el médico, con el doctor, la vergüenza, tampoco la sentí, porque yo estaba seguro que iba con un especialista. Y eso es lo que yo les quiero decir a todos. No sientan el pudor, no sientan vergüenza. Están yendo con alguien que él sabe lo que es. ¿Sí? No es fácil, pero no lo vean de esa forma. Ahora ya solo sería luchar por mi vida. Es aquí donde depositas toda tu confianza en tu familia, en tu médico, que te da la seguridad, te llena de esperanza, de que todo va a salir bien y que lograrás vencer el cáncer. Yo le doy gracias al doctor, gracias a mi familia, porque en ellos deposité todo y me dieron la esperanza de vida. ¿Sí? Después de 2 años y medio que tengo de la cirugía, pues lo puedo decir con seguridad que soy un sobreviviente del cáncer. ¿Sí? Llevo una vida normal en todos los aspectos. En todos los aspectos. Siento ya que vencí el cáncer completamente. Así lo siento. Si me resultara que más adelante, bueno, salió otra vez en otro lugar, pues bueno, ya era, no sé, el destino, no sé. Pero bueno, yo ahorita me siento tranquilo. Yo escuché al especialista en sexualidad. Eso realmente llega, yo lo digo, en otro término, cuando tiene uno su pareja que es feliz y que, bueno, hay otras formas. Nunca perdí yo el líbido, como le dicen, nunca lo perdí. Nunca se pierde. Eso es falso de que se pierda. Lo digo con sinceridad, ¿sí? No tendré la erección firme como tal. Lo podría hacer, pero realmente con medicina y eso, pero no soy de los que están tomando medicamento. ¿Por qué? Porque empieza a doler la espalda, la cabeza y se siente uno hasta con náuseas. Pero si tú con tu pareja tienes pues llegan las caricias, llega todo y no pierdes absolutamente nada, nada. No tengan miedo de perder eso, no se pierde absolutamente. Todo mundo después de esas cirugías vuelve a tener su goce sexual igual. ¿Por qué? Porque con ayuda de tu pareja, pues tú lo puedes tener, ¿sí? Tú lo transportas a otro término. Ya con cierto tipo de edad, digo, lo transportas a las caricias, a todo, con tu pareja, porque se aman, ¿sí? Todo eso, dice, realmente no hay que esperar a que digan que el cáncer invadió otros órganos. Debemos de tomar conciencia de eso. A todos los hombres yo les diría que no es pérdida de tiempo ni de dinero. Todo es para salvar tu vida. Todo. No hay pérdida de tiempo ni de dinero. ¿Sí? Salvando tu vida, el dinero, como dicen, va y viene, pues, va y viene. Y si no viene, pues no llegó. Tampoco. Pero salvé mi vida. Tuve una serie de radiaciones después de la cirugía, como 6 meses después, en diciembre, enero, que me las hicieron en el Centro Médico de Occidente, realmente el trato fue
excelente. Tuve 33 sesiones que no perdí absolutamente ninguna, ¿sí? Con tecnología de punta, y no es propaganda para el IMSS, ¿eh? No, simplemente yo estoy hablando por mí. Estoy hablando que el servicio fue con aparatos de última tecnología y el trato fue absolutamente de primera, sin hacer publicidad al IMSS. Y todo eso, bueno, esa es mi experiencia de vida, ¿no? Quisiera, no sé, si alguien me quisiera preguntar algo, con todo gusto la puedo contestar. Muchísimas gracias, don Alberto. Gracias por la sinceridad, la apertura, porque precisamente es lo que deseamos, es lo que buscamos en este diálogo sobre el cáncer de próstata. Tenemos preguntas de nuestras personas que nos siguen en Facebook Live, en el Facebook oficial de CUSEA, y hay 3 preguntas y curiosamente son mujeres quienes preguntan, no son hombres. Nuevamente, el tema, nuevamente. La primera pregunta nos hace una mujer precisamente y sería para Rubén como urólogo. ¿Qué síntomas o efectos son un factor de alerta? Necesariamente nunca hay sintomatología para el cáncer de próstata si no es en etapas tardías. Entonces, por eso es la prevención. Y lo que comentaba yo es que muchos de los pacientes llegan con síntomas urinarios por el mismo crecimiento prostático. El crecimiento prostático se da por ir envejeciendo en realidad. Por ir envejeciendo se da este crecimiento y mucho de esto es lo que nos ayuda a que el paciente manifieste algunas sintomatologías que son las que nos lo traen para acá. Es decir, se hace el chorro débil, empieza a tener dificultad para orinar, se levanta más veces en la noche, puja para empezar a orinar, hay ardor, gotea los calzones, por decirlo así, tiene sensación de que no orina completamente, o algunos otros empiezan a tener dificultad en la erección. También lo que sucede en algunos casos, cuando ya empieza a haber un poquito de invasión hacia las glándulas donde se guarda el semen, los pacientes manifiestan una especie de sangrado en la eyaculación, ¿sí? Esto se llama hematospermia y este sangrado en la eyaculación a veces es el que también nos trae a los pacientes al consultorio. Pero habitualmente el paciente en etapas iniciales, donde es salvable, y esto es muy importante, si en etapas iniciales no tiene manifestaciones, en etapas iniciales es cuando el paciente es totalmente salvable y tiene toda la opción de estar bien. Muchísimas gracias, Rubén. La pregunta que sigue es precisamente para el oncólogo. Una mujer nos pregunta, ¿siempre se requiere de cirugía para eliminar el cáncer? No, depende de la etapa. La cirugía es una opción, pero también contamos con radioterapia, con hormonoterapia y al último la quimioterapia y las terapias blanco. Entonces, no siempre. Lo que sí siempre se requiere es una biopsia. O sea, la parte de la confirmación tiene que estar. Entonces, esas en etapas en donde ya no es factible la cirugía, pues necesitamos la biopsia, porque dependiendo de la biopsia es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Albricias, tenemos una pregunta por parte de un hombre. ¿Existen grupos para dialogar sobre el cáncer de próstata? ¿Hay grupos de acompañamiento? Sí hay blogs de acompañamiento, pero aquí lo más importante es establecer un acompañamiento con tu médico tratante. Sí lo hay, sí lo hay. Pero tu médico tratante de verdad es que para un médico tratante es no nomás el tiempo de la consulta. Si el paciente tiene una duda a las 11 de la noche, a las 11 de la noche se contesta, porque lo que pasa es que los pacientes cuando tienen un silencio emocional y se dan la oportunidad de pensar, es cuando les asaltan las dudas. Y la verdad es que si se entiende, el diagnóstico de cáncer es pues, una situación, digamos, que se toma con una fatalidad que hay que estar muy al pendiente. Bien. Otra pregunta de este mismo hombre, de este mismo señor que nos hace
por medio de las redes sociales oficiales de QCA. No he tenido ningún síntoma. ¿Existe tratamiento preventivo? Digamos, no se trata lo que no existe, pero sí, evidentemente, el estilo de vida. El estilo de vida es súper importante. Hay que ver la edad que tenga y en cualquier edad el estilo de vida es importante. Que para nosotros siempre ha sido un factor, y ahorita yo creo que lo va a comentar el doctor Alan, para nosotros siempre ha sido un factor muy importante el hecho de que la gente no fume, no tome. La verdad es que eso no está en los canales adecuados. No fumar, no tomar, hacer ejercicio, hacer el ejercicio que tiene que ser No sé si soy yo, pero te congelaste, Rubén. No te escuchamos. No que sé si sea, sea mi conexión. Rubén, te ¿ya? congelaste. Creo que soy yo. ¿Listo? ¿Ahí se escucha? Ok, entonces, de preferencia un estilo de vida saludable implica hacer ejercicio, de comer los alimentos de segundo proceso, que en realidad no sean tan procesados, ni azúcar refinado, ni nada de esto, no fumar, no tomar. Eso implica un estilo de vida saludable. Dormir bien implica también un estilo de vida saludable. Eso es lo importante. Ahora, si ya tiene 40 años, tenga o no tenga sintomatología, ve a revisarte, por favor. Genial. ¿Algún último comentario como especialista en sexualidad humana, como oncólogo? Sí, yo creo que como en el cáncer de mama, a ver, el cáncer de próstata no es prevenible, no es un cáncer de pulmón que si no fumas no lo vas a tener. Es detectable a tiempo. El detalle es, se tiene que detectar de forma temprana para que sea curable. Entonces, sí se necesita acudir con sintomatología o sin sintomatología. Hay algunos tratamientos, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad, en donde, aunque se puedan hacer cirugías muy buenas o tratamientos muy buenos, va a existir una disminución en la libido porque hacemos un bloqueo hormonal. Pero algo que comentaban Alberto es muy cierto, o sea, también depende mucho de la pareja porque la libido no se pierde al 100%. Mucho también está en la manera en cómo yo estoy recibiendo esto. Sin embargo, el bloqueo hormonal tiene un efecto biológico, está ahí. De hecho, pues si no lo pierde, tendríamos que ver qué pasa, porque pues si estamos bloqueando la testosterona, tiene que haber un efecto de acuerdo a esto. Creo que tenemos que ir más allá de nuestros prejuicios y empezar a pensar en nuestra salud de una manera temprana. No es que seamos débiles, no es que nos van a tocar, no es que no va a pasar nada, necesitamos pensar en estar bien. Acá hay una última pregunta y creo que sería la última que tomaríamos hoy para empezar a despedirnos y cerrar. Pero es importante, yo sé que ya el urólogo Rubén Bernabé nos lo comentó, pero preguntan específicamente, ¿cuál es el entorno favorable para el cáncer de próstata? ¿Lo Bien. puede contestar el oncólogo o el urólogo? Evidentemente, el entorno favorable es donde la glándula prostática no está teniendo una función adecuada. Como comentamos, es muy importante todo el estilo de vida, comer bien a tus horas, dormir bien, hacer ejercicio, tomar agua, no fumar, no tomar alcohol, no alimentos muy procesados, nada de eso. Hay que verificar en la familia los antecedentes que tenemos en la familia. Y otra de las cosas muy, muy importantes, y esto nos conviene como hombres, 100 eyaculaciones al año evitan las posibilidades de cáncer de próstata. Esto nos conviene. Nunca había escuchado eso. Eso es valiosísimo. Está 100 documentado. eyaculaciones al año. Ok. Sí, y es que evidentemente la glándula prostática, ¿qué? Pues es una glándula, tiene que sacar las secreciones, para eso está. Entonces, tiene que sacar esas secreciones. Rápidamente la calculadora es poco más de 8 al mes. Más o menos. Nada más para que la audiencia le vaya haciendo sus cálculos.
Y está totalmente descrito. Y es que es valioso y este comentario por lo siguiente, porque está escrito y verdaderamente la glándula como funcionalidad tiene que sacar las secreciones a las que está preparada para hacer, tal cual. Bien, muchísimas gracias. Gustavo Rodríguez, ¿algún comentario final para empezar a despedirnos? Pues dejarnos de tarea el acabar con estos, trabajar como familia y como institución toca cada quien, para que estas enfermedades sean lo menos Tu conexión está muy débil, lamentablemente se cortó mucho, pero rescaté que necesitamos trabajar más con la familia, hablarlo más al interior para desarrollar una cultura, porque tu conexión está muy cortada. Don Alberto, ¿algún comentario final que quisiera compartirnos antes de despedirnos? Sí, claro que sí, que pues yo les diría que no es pérdida ni de tiempo ni de dinero, sino es para salvar su vida únicamente. Me cambió mi vida teniendo pues, una vida saludable, como dice el doctor Rubén, comer bien, dormir bien, alimentarse bien. Eso cambió mi vida también, en positivo. Muchísimas gracias. Bien, señores, es un honor haber estado con ustedes hoy y tratar de fomentar la conversación, el diálogo sobre el cáncer de próstata, del cual, por lo que ustedes comentan y por lo que yo sospechaba, los mexicanos, los hombres en México, no hablamos seguido. No hemos roto esa barrera que por fortuna las mujeres sí han roto con respecto al cáncer de mama, lo cual es muy favorable. Y gracias a ellas posiblemente muchos hombres como don Alberto se han salvado, son sobrevivientes y lo han detectado y atendido a tiempo. Muchísimas gracias a los tres médicos, a nuestro paciente que amablemente decidió romper el silencio y nos compartió la intimidad de su tratamiento y de su vida, porque, insisto, es una percepción que ustedes han confirmado. Los mexicanos no hablamos del cáncer de próstata. Muchas gracias, señores. Muy buenas tardes. Y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en las redes sociales oficiales de CUSEA. Manténganse sanos para podernos ver muy pronto nuevamente. Gracias. Gracias a todos.